En este video se te explicará acerca de los métodos anticonceptivos, presentado por Samuel Barreto, Martín Rodríguez Masha 6PDSY, José Villalba. A continuación se presenta la siguiente charla. Soy Martín Rodríguez Martínez. Yo junto con mi grupo, Matías Céspedes, José Villalba y Samuel Barreto, estaremos hablando sobre los métodos anticonceptivos, su clasificación y si estos son o no factibles, o sea que si sirven. En este video estaremos hablando sobre tres tipos de métodos anticonceptivos, que son los folclóricos, los naturales y los actuales. Métodos anticonceptivos naturales. Muy buenas tardes, hoy les vengo a hablar sobre el método anticonceptivo natural. En este método no se utilizan ni medicamentos ni dispositivos, sino que se utilizan el ciclo menstrual y el cuerpo. Y por conseguir esos métodos anticonceptivos no se utilizan los actuales, o sea, los que son más efectivos. Bueno, Martín, para esta pregunta viendo respuestas. Una de las respuestas sería por falta de dinero o problemas financieros, y la otra sería por falta de conocimiento. O sea, porque en sus escuelas, en sus instituciones educativas, no se les da información, pasa lo que pasa. Sí, por eso sería. Y por esto, y no darle la información, hay muchos casos donde parejas y mujeres quedan embarazadas sin conocer estos métodos. ¿Qué tipos de métodos anticonceptivos naturales existen? Existen varios tipos, pero les voy a hablar sobre los más importantes, que serían el método Rickman, el método Mocoser, cervical y el método sintotérmico. ¿Cuál sería el más efectivo de todos estos métodos? El más efectivo sería el método sintotérmico porque tiene una efectividad de un 80 al 90 a un 99% de efectividad. Método anticonceptivo folclóricos. Bueno, vamos a hablar sobre los métodos anticonceptivos folclóricos. Estos métodos más que todo se basan en tradiciones, culturas, que se mantienen en una comunidad, ya sería de tradiciones anteriores. Estos métodos se vienen utilizando más que todo a medida de la historia. Una pregunta, ¿qué conexión hay entre los métodos naturales y los métodos folclóricos? Bueno, si vamos a hablar de esa conexión sería, hablamos de algún tipo de método de folclórico que también se utiliza en los naturales. Sería método de ritmo o calendario. ¿En qué consiste? Donde la mujer, más que todo en la menstruación, o sea, que la mujer tiene que buscar cuando está en sus días fértiles y prevenir contacto sexual. Ya que ya tendría de pronto contacto ya en otros días que no es fértil. ¿Qué tipo de anticonceptivos existen? Bueno, los anticonceptivos folclóricos están la hierba, también está ducha de vagina y también el rítmico, que son los más comunes y los más utilizados que más. ¿En qué consiste el método de la hierba o la planta? Consiste en que cogen, por ejemplo, hay hierbas o plantas medicinales y cogen y se las comen pensando que son anticonceptivas. O la fruta, por ejemplo, tenemos la papaya, la señora papaya, ellos creen que son anticonceptivos. ¿Por qué? Porque ellos veían como que es una tradición, por eso se dice que es una tradición que se mantiene en el orden. Aunque se ha probado científicamente que no es conveniente, no es bueno, pero ellos como tradición o cultura siguen así. Otro método sería la ducha de vagina. Ese método más que todo es funcional. ¿Por qué consiste? Después de coito, o sea, después que el hombre ya eyacula, ya los espermatozoides que hay por ahí, ya ellos cogen, se toman vinagre o jugo de limón. ¿Por qué? Porque jugo de limón, vinagre actúa como un ácido sulfúrico, ya que este ácido mata a los espermatozoides, o sea, sería un espermatocida, por así decirlo. Espermicida, corrección. Y más que todo mata a todos esos espermatozoides y evita demandarse. ¿Qué probabilidades hay? Hay un 70% y entre 80%. O sea que más que todo, ese es el que más se utiliza en la sociedad. Ya como el de hierba y de... El más utilizado sería el método del lavado de vagina, que sería el más útil en estos casos. Y el método de hierba es útil, pero no tanto. O sea, sería más que todo guardado en las creencias y en las religiones. En las creencias y religiones que usaban los antepasados. Exacto. El más o menos que tan efectivos son esos anticonceptivos que no funcionan como el de la hierba. O sea, sería como cuál es el grado de efectividad que tuvieran estos.
Bueno, su grado de efectividad sería muy escaso al ver que se ha probado científicamente que no es Sería nada un caso conveniente. como de un 30 a un 50%. No, yo Casi no. la reduciría como un 5%, no es No es, nada no es muy recomendado efectivo. porque no se está, como tú dijiste, está comprobado por La ciencia, que no son para nada útiles. exactamente. Pero como dices, hay un 5%, eso significa que hay una probabilidad muy pequeña de que Sí, sean pero- útiles. Pero la Es casi nada, casi nada. Exacto, casi ¿Y no. por qué, al igual que en los métodos folclóricos, se siguen utilizando estos hoy en día? Si se sabe que no funciona. Porque más utilizado sería, como ya hablé, la ducha de vagina, pues, donde el jugo de limón mata a los espermatozoides. Ese sí se ha probado científicamente y ha tenido un resultado de un 70%. Último método de anticonceptivos actuales. Listo. Ahora vamos a hablar sobre los métodos anticonceptivos actuales, que son los más efectivos. Estos son métodos quirúrgicos que evitan permanentemente, en algunos casos de que se llevan a utilizar, que el hombre y la mujer tengan, o sea, vayan a tener los hijos. Estos tienen un grado de efectividad del 98% de protección y se clasifican principalmente en hormonales, aunque también pueden ser de barrera. Una pregunta, Martín. ¿Por qué no se utiliza mucho el método quirúrgico? El que tú dices ahora. ¿Por qué no se utiliza mucho en las parejas? Pues porque, bueno, principalmente la respuesta rápida sería porque este evita permanentemente que estas parejitas puedan tener hijos. Y otra cosa sería porque actualmente, bueno, se está informando cada vez más sobre esto y las personas tienden a evitarlo más. Y ya en un futuro, si es que llegan a efectuar en un pasado, no podrían tener hijos. Y en un futuro ya no podrían volverlos a tener. Entonces, por eso es que no se efectúa mucho esto. Una pregunta aquí. Yo he visto que hay en países que no permiten estos métodos quirúrgicos, Ya porque lo consideran como la muerte de un futuro niño. o tal vez por un caso sería China, que China se está quedando sin habitantes y las mujeres no quieren tener hijos. En Esto porque ya se les avisa sobre eso. Estos ya están más enfocados en su trabajo. No están enfocados más en esto. Otra pregunta, ¿qué otros tipos de métodos de anticonceptivos actuales podría haber? Pues existen los hormonales, los intrauterinos, métodos de barrera y también existen los métodos de emergencia. Uno de los de emergencia, que en algunos casos son los que más se usan en estos casos, sería la pastilla del día después. Las pastillas del día después, que contienen altas dosis de progestina para prevenir el embarazo después de la relación sexual, sin protección. Otra pregunta, ¿cuál de todos esos métodos anticonceptivos es más eficiente, aparte del quirúrgico? O sea, uno de los más eficientes, pero también uno de los más utilizados, sería los métodos de barrera, que sería el preservativo masculino y femenino, que son los más utilizados, los más populares. Otra pregunta, ¿qué tanto efectivo podría ser el método de la pastilla en la mujer? Pues ya ahí ya es, pues, podemos decir que tenía una probabilidad de un 88% a un 70% de probabilidades de que sea efectivo, ¿no, más? pues, ¿Y qué tanta efectividad hay entre los anticonceptivos quirúrgicos sobre ¿cómo se dice? La cirugía del hombre para que no pueda tener hijos? La vasectomía. O sea, ¿cuánta O sea, la vasectomía. efectividad hay? o sea, prácticamente es nula la capacidad de estas personas para tener hijos, ya que se le impide la capacidad de tener hijos en un futuro. Es que serían casi iguales, pero la diferencia es que en la vasectomía el hombre se Deja le de quita- tener hijos por deja- completo. sí, ya no tiene lo la sé- capacidad lo- de poder generar. el semen ya no queda, Ya no se genera tanto, o no se genera por completo. no se genera igual, pero se le quita una parte que es la que genera los fertiliza a los óvulos. Si ya no se le genera esa parte, pero puede tener relaciones. Y también pasa lo mismo con una cirugía quirúrgica anticonceptiva sobre el aparato reproductor de la mujer. Claro. Claro, es que son lo mismo. La O diferencia sea, es si se le en quita uno, porque prácticamente si uno de los dos no existe, si uno de los dos no existe, No por se- ejemplo, el no espermatozoide o el existiría- óvulo, no se podría, o sea, si no hay espermatozoide, no se fecunda el óvulo. Si no hay el óvulo, el No. espermatozoide no puede fecundar el óvulo. Y ya. Eso. Martín, una pregunta de mi parte. Entre
los métodos hormonales y los métodos de barrera, ¿cuál es el método más utilizado? No Pues- que sirve más, sino el más utilizado. Los más utilizados serían, en algunos casos, porque es cuando en las relaciones estas parejitas no llegan a utilizar los métodos anticonceptivos, en eso se utilizan los métodos hormonales, que serían las pastillas del día después. Si no, y estas personas llegan a utilizarlos, entonces estos utilizarían los métodos que se llaman de barrera, o sea, los preservativos de mujer y hombre, o sea, los condones. Entre los 3 métodos anticonceptivos, ¿cuál es el más útil y el que menos sirve? Entre El los más tres- útil sería la vasectomía, y Eh, por completo que tenga sí, hijos. Y pero- también el de la otra cirugía Sí, de, no, de la novena, ¿no? entre los más útiles estaría el de la vasectomía y el método de Martin. Pero el que sí puede ser son los métodos naturales, que no son tan útiles pero sirven más. Tienen una efectividad de que no queden embarazadas mayor. Por y el eso- menos utilizado sería por el eso- alcohol. Exacto, por esa razón en todas las escuelas se les debería informar de esto a los jóvenes, para que no pase lo que pasa, Es un que- embarazo indeseado. No, Martin, en casi todas las escuelas se le informa, pero hay estudiantes que se le informa pero no toman conciencia. Toman conciencia después que o ya simplemente piensan que no sirve, que no que no que- sirven, ya que no como anteriormente se les dice, no, mira, estos folclóricos sirven más que estos, creen esto, no Sí, crean eso. no, que ellos tienen creen A en lo veces que les pasa dicen eso. los compañeros, las familiares. Un ejemplo, si tu abuelo te dice, no Martín, mira, si tú usas una semilla de papaya, no te preocupes que tú son un método anticonceptivo, no te va a servir para nada. Por eso es bueno crear conciencia, ¿verdad? Sí, pero eso es bueno que en todas las escuelas, no solo en algunas públicas, sino en todas las públicas, y que en todas partes del mundo. que en todas partes del mundo se dé conciencia de que cuáles son los mejores métodos. Y por lo tanto, ya para conclusión, Para por concluir. ustedes incluir en teoría, en uno de los métodos que más pudieron utilizar ustedes ya en casa, ya saben que ya, sería con los actuales, ya que los actuales, más que todo, sería lo más O sea, las serían más- pastillas, serían- en total serían los más efectivos porque son los que más se utilizan actualmente. Los Pero hormonales, los de barrera y los actuales, por más que todos los completo. actuales, porque si vamos acá los naturales o los folclóricos, O sea que- Esos son más de son- creencias. son más de creencias y son Exacto. menos probables que los actuales, que los actuales son más basados en la ciencia y en los científicos que se han creado. Sí, O sea Pero que los actuales- en estos que se hacen pruebas para verificar que de verdad son eficaces. Pero como digo, Martín, se hacen pruebas, se está comprobado científicamente que los métodos naturales son también efectivos. Porque algunos de los métodos Algunos. y el más utilizado sea el método rítmico o el método del calendario. Gracias por ver el video.